Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gusto que esté con nosotros nuevamente nuestro cuasi columnista, el querido amigo doctor Daniel Montamagno. Hoy hay temas para hablar, YPF, Chevron, energía, bueno, economía también, con Daniel solemos hablar de todos estos temas. Así que te quiero agradecer, Daniel, ya no te presento porque sos más conocido. Es un gusto. Que cualquier. Te agradezco mucho tu presencia, tu magnífica actuación el otro día en la academia que integramos, preside don Alonso Piñeiro, con respecto a la Academia de Ciencias Morales, Sociales y Políticas, dando el panorama de la situación real de estas cosas. Con posterioridad nos venimos a ver este tema de las inquietudes y el planteo de Chevron con respecto a YPF, así que yo te dejo que vos te explayes con total tranquilidad con respecto a este tema. El país, doctor, necesita muchísimas inversiones para desarrollar el potencial de hidrocarburos, muchas más para las otras cosas también. Muchas más para otras cosas, con lo cual yo creo que no tenemos que estigmatizar tal o cual empresa. Exacto. El fin del gobierno menemista, estoy hablando de 1998, 1999, tenía el 1 a 1 y el 1 a 1 ese ya no cerraba más, todo el mundo lo decía. Mantenerlo era hacer populismo por derecha. Importábamos hasta Vallenita en algún momento, ¿no? ¿Se acuerda? Plan de convertibilidad. Bueno, entonces, para financiar el último tramo de esa etapa, no encontraron mejor cosa que vender el 20% de YPF que todavía tenía el Estado Nacional y que le daba control, que le daba derecho a una acción de oro, que le daba derecho a las decisiones estratégicas y a poner el management en la empresa. Se lo vendieron. ¿A quién? A los españoles. Podría haber sido otro grupo. Claro. Porque el tema era venderlo porque necesitaban la plata. Y claro, obtuvieron... para cerrar el agujero fiscal. Y obtuvieron 3.588 millones de dólares vendiendo ese 20.3%. Bueno, era el final de una etapa. Yo siempre digo que cuando los populismos entran en esta etapa final de convalescencia, precolapso, y bueno, por la debilidad en que se encuentra, tienen que buscar recursos desesperadamente y en función del corto plazo toman decisiones que después afecten el futuro. Lo que está pasando con Chevron... Y si vos permitís un pequeño agregado, te digo lo siguiente, Daniel, también esa política de que entre cualquier cosa y se dice todo, produjo problemas serios en algunos empresarios honestos y trabajadores. Sí, por supuesto. A los cuales les costó muy caro y quebraron incluso en algunos casos. Bueno, mire, en la década de los 90, ¿cuál es el problema? Se privatizó todo, pero los recursos que entraron, en cambio de usarse para una transformación productiva y sentar bases sólidas, se usaron para gasto corriente, seamos claro, honestos. Exactamente. Aquello fue populismo y esto es populismo, travestido a lo mejor de izquierda, pero sigue siendo populismo. Entonces, en la energía, por hacer populismo energético, perdimos el autoabastecimiento, estamos importando cada vez más. La energía ha pasado a ser un problema para la economía. El precio que le estamos pagando a Bolivia en el gas. A Bolivia, a los barcos que traemos de importación. Y hay un problema económico serio en este país. Hemos estado ignorando inflaciones de 2 dígitos durante años. El tipo de cambio oficial está retrasado, hay un cambio paralelo. Se ponen contentos cuando el cambio paralelo está al 50% de brecha respecto al oficial. Sí, al oficial, llegó al 90%. Este país está mal. Y como está mal, tiene que negociar en condiciones de debilidad. ¿Qué pasó? YPF tenía que conseguir algún socio estratégico, porque el Estado había tomado el control con esta expropiación que le hizo a Repsol y que nos salió caro, y entonces estamos fuera del mundo financiero, nadie quería tomar relación con YPF. Fuera de las relaciones internacionales, fuera del mundo estamos. Claro, realmente. Y porque había juicios en política exterior, digo. Internacional, y había juicios que planteaba Repsol. Entonces, bueno, escojamos a alguien, a ver quién viene y pone algo. Y lo encontraron a Chevron.
Entonces, ¿es Chevron? ¿Es Repsol? No, es el estado de debilidad desde el cual negocia la Argentina para seguir financiando el tramo final de este modelo populista que siempre termina en bombas de tiempo, doctor. Yo te decía, querido Daniel, o decía, mejor dicho, la semana anterior, en un programa que una joven legisladora guatemalteca decía, acá no es una cuestión, yo siempre digo que las ideologías están perimidas. Ella decía, ni de izquierda ni de la derecha son los problemas. El problema es el populismo versus república. Qué bueno. Ahora, bien inteligente, ¿no? Que le observe una cosa, doctor. Sí, sí. Detrás de populismo república también hay ideología también. No, Entonces, yo diría ideas más bien. Yo diría ideas porque valores, a veces, ideas, valores, principios, convicciones. Entonces, yo le diría que sí, ese debate izquierda-derecha hoy está superado por esta cuestión. O tenemos una república con instituciones que funcionen, con un proyecto de largo plazo que apunte al desarrollo inclusivo de los argentinos, o seguimos con estos esquemas de corto plazo, Totalmente. que es consumismo con lo que tenemos hoy, después entregamos todo, antes entregamos todos los bienes del Estado, ahora estamos entregando concesiones, bueno, esto de Chevron, con plazos por ejemplo, ilimitados. Yo creo que Chevron tiene razón en querer asegurarse en cuanto a la inversión, pero el ingeniero Aranguren ha hecho unas declaraciones que son muy concretas y precisas. Sí. Presidente de Shell ha dicho que, bueno, si hay un trato igualitario para todo el mundo, son empresas privadas y se exigen esas condiciones que aseguren estabilidad jurídica, propuestas claras, concretas, etc. Perfecto. El ingeniero Aranguren lo que hace observa una contradicción en YPF. Claro. YPF juega con dos sombreros. Una sociedad del Estado. Sí, no. Y por el otro lado, YPF es una sociedad anónima. Entonces, los de YPF, bueno, cuando le piden que publiquen el contrato con Repsol, con Chevron, que tienen, sí, ese acuerdo que han llegado, dicen, no, yo soy una sociedad anónima. Esto forma parte de la privacidad y no tengo por qué dar a conocer eso. Pero para promover una ley de hidrocarburos, toma el rol de empresa del Estado. Sí, juega un doble papel. Bueno, y eso no juega puede de ser. win izquierdo y de win derecho. ¿Sabe que eso le hace mal a YPF? Porque en el fondo la termina politizando a YPF. Si YPF es la que va a dictar la política energética del país, pobre YPF. Pobre. Porque se le van a terminar metiendo en los precios y en los costos. Es Esta ley que ha aprobado el gobierno es una ley es un parche, ¿no? Promovida por YPF, pero es un parche en la vieja ley de hidrocarburos que no va a cumplir con el tiene buen objetivo futuro. Que se propuso. No, doctor. Buen pronóstico, diremos. Dijimos que el país y el sector necesitan muchas inversiones. Esta ley no va a traer todas esas inversiones. A lo que apunta YPF y el gobierno, sin decirlo, es a buscar 4 o 5 socios estratégicos más que le aporten 3.000 y 4.000 millones de dólares hasta que termine el mandato de este gobierno y le entregue todos los problemas que tape el agujero que tiene, diremos. Claro, y entregarle después todos los problemas al que viene. De eso se trata. Ahora, ¿eso es largo plazo? No, es cortísimo plazo. Es cortísimo, estamos a un año, en junio terminan las alianzas, en agosto las PASO y en octubre las elecciones. Ahora, yo digo una cosa, Daniel, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos también pendientes de peleas muy pequeñas, sin grandeza, para que tengamos equipos de trabajo que lleven adelante propuestas concretas para la gente. Nos distraemos a veces en tonterías, en querer ganar un voto más o un voto menos, cuando tendríamos que pensar, como vos decís, en grande, en el gran plazo, terminar con la confrontación. Yo creo que el nuevo gobierno va a ser un gobierno de acuerdos, doctor, porque bueno, yo te decía van a entregar una Argentina ingobernable. Yo creo por que muchas acá cosas. lo que tenemos que buscar es que nos entendamos los argentinos, de cualquier sector al que pertenezcamos. Y cuando hoy hablábamos, si vos me permitís un segundo, de izquierda, de derecha, etcétera, tenemos el ejemplo, no por traer aquello de España desde hace mucho tiempo, cuando Adolfo Suárez asume como gobierno de transición,
y después asume un hombre del socialismo. Sí, claro. Felipe González, que hizo un gran gobierno, no podemos negarlo. Señor, España, de estar ahí en el montón en el pelotón de los rezagados, se convierte en la tercera potencia del mundo en ese momento. Sí, claro. Yo creo que lo hemos hablado con usted, la propia Argentina tuvo puntos de inflexión institucional. Notable. El 52-53 con la Constitución 53-60 inauguró una nueva etapa institucional. Éramos la quinta, sexta potencia. Tuvimos un lamentable punto de inflexión institucional en el 30, cuando rompimos ahí con el orden con la decadencia. Empezamos con la decadencia. Asume don Arturo Frondizi y lo volteamos. Bueno. Asume Ilia también. Sí. Con lo cual se debe la Argentina un nuevo punto de inflexión institucional. Y en este nuevo punto de inflexión institucional debe haber un marco de acuerdos básicos. Exacto. Entre los que se propongan tomar la posta que esta gente va a dejar. Porque va a dejar una Argentina muy complicada institucionalmente, dividida desde el punto de vista de los valores, porque esta gente ha cultivado el amigo-enemigo, con una inflación alta, con problemas cambiarios, con un gasto público desenfrenado. Instituciones devaluadas. Instituciones sin largo plazo. Sí. Entonces, los que vengan no pueden salir al corto plazo. Acá el que quiera seguir haciendo populismo cortoplacista, consumismo para hoy, hambre para mañana, revienta el motor enseguida. Hay que estudiar cada vez más y hay que trabajar en serio con planes de mediano y largo plazo. Hay que salir con mínimos consensos, porque aparte el Congreso no le va a dar las mayorías que esta gente tiene a otro, va a estar más dividida la cuestión del Congreso. Entonces, si no tenemos un núcleo de coincidencias básicas y un claro sentido de orientación a dónde queremos ir, la Argentina que viene va a ser mucho más complicada de lo que creemos. Que no sea núcleo de coincidencia básica como la Constitución del 94. Esa había que dividirlo, no los 13 indivisibles que provocaron daño. Sí. Yo creo que tenemos que elegir los puntos y armar básicos. Acuerdos básicos para el crecimiento y el desarrollo. Y gente que tenga capacidad, honestidad, ideas y acción. Y más que para el crecimiento y desarrollo, para la República del Desarrollo. Para la República del Desarrollo. Daniel, querido, te agradezco muchísimo tu presencia. Yo sé que vos tenías un compromiso hoy y que me hiciste el gran favor de estar hoy en Corrientes de Pensamiento. Es un gusto como siempre. Para mí también. Vamos a un corte y vuelvo con el doctor Agustín Pese. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Habiendo estado magníficamente, como siempre lo está, con la claridad total, el doctor Daniel Montamac, ahora tenemos a un abogado joven, estuvo una vez en el programa, trabaja incansablemente y esto nos reconforta para seguir en la lucha que estamos. Abogados de pie, él pertenece a ese sector, abogados independientes, hizo una elección muy buena en la del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Así es. Y ahora, querido Agustín, el doctor Agustín Pese, que es profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, tiene un grupo de amigos a los cuales he conocido hace unos días y realmente me produce una gran impresión. Quizá vos seas todos son muy buenos, vos estás en el último lugar. No, digo en broma. Vos trabajás intensamente, Sin duda. Agustín, yo sé el trabajo que están haciendo, te felicito.
Me gusta muchísimo que gente joven como ustedes no aflojen y sigan luchando por el país y por la justicia. En este Sí, sí, así es. Hay elecciones el 18. El martes que viene. El martes que viene para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y para el jury de enjuiciamiento. Exactamente. Hay 3 listas. Hay 3 listas. Yo te dejo que vos le expliques a la gente. Básicamente, el martes que viene los abogados volvemos a ir a elecciones, los abogados de Capital Federal, en este caso para renovar el estamento de los abogados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y su jurado de enjuiciamiento. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad tiene 9 miembros, 3 representantes de la legislatura, 3 jueces y 3 abogados. Esos 3 abogados, 2 se los lleva la... 3 jueces y 3 abogados. Y 3 abogados, son 9 en total. De esos 3 abogados, 2 se los lleva la primera lista ganadora y 1 se lo lleva la segunda lista. Nosotros competimos contra 2 estructuras partidarias. Que son... Una de Gente Derecho que va con el PRO y por el otro lado el radicalismo que va con abogados pluralistas. Nosotros somos abogados de pie, que es una alternativa independiente de los partidos políticos, porque, Pocho, lo que estamos planteando acá no es nada novedoso, sino lo que se planteó en 1853. Es decir, una justicia independiente. Exacto. Que no entren los partidos políticos al sistema judicial porque lo partidizan. ¿Vos sabés una cosa, Agustín? Yo cuando era senador me opuse al incremento de número de miembros de la Corte, que se llevó de 5 a 9. Porque es que lo que estás diciendo vos, que no se politice la justicia. Pero tampoco yo decía entonces que no se judicialice la política. Exactamente. Es básicamente defender un poco las instituciones y en particular la independencia del Poder Judicial. Es fundamental. En ese sentido, nosotros, bienvenida a la política, porque la política es una herramienta fundamental de diálogo y consensos. Y política hay en todas las cortes del mundo, Noruega, Estados Unidos, Argentina. Ahora, cuando los partidos políticos, porque la palabra partido es facción, entran en un sistema como el judicial, la dividen. ¿Por qué? Porque empiezan a partidizar, empiezan a responder a intereses sectoriales y condicionan las decisiones finalmente que un juez tiene que terminar fallando con ecuanimidad. Nosotros de Abogados de Pie queremos llevar al Consejo de la Magistratura representantes de los abogados. Vos sos presidente del jury, candidato a presidente del jury, Yo ¿no? estoy como candidato encabezando el jury de enjuiciamiento. Martín Irigoyen, que es un gran abogado de Abogados de Pie también, y encabeza el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Es nuestro primer candidato titular. No, y lo que vos decís, yo creo que por encima de los partidos que son los instrumentos idóneos y tienen rango constitucional, pero que estamos en crisis, es cuestión de ver qué es lo que se puede hacer en beneficio del sistema republicano, de la división de poderes. La institucionalidad es Hoy terminó fundamental su palabra el para doctor Montalbán hablando de república y desarrollo, ¿no? Y es que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas. No existe un país en el mundo desarrollado sin instituciones. Nosotros tenemos que recuperar la institucionalidad, recuperar la independencia del Poder Judicial, pero ese es el eje central. Cuando uno baja en concreto, ¿qué es lo que hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires? Para empezar por la ciudad, creo que es muy importante eso. Necesitamos instalar una escuela judicial. Una escuela judicial para que forme a nuestros jueces, los actualice y que genere un cursus honorum dentro de los ascensos judiciales, cosa de que un prosecretario pase a secretario si aprobó determinada cantidad de módulos de la escuela judicial. Una meritocracia, Pocho. Sí, es lo que señor. necesitamos. O si no, pones a cualquiera que no estudió, que no se preparó. Pero exactamente, entonces... Es lo mismo que en el país, hablando de política exterior, de que estamos hablando de un mundo globalizado también. Hay un instituto del servicio exterior. Y en lugar de poner a la gente que sale de allí, preparada, habiendo estudiado, con sus títulos, de forma que corresponde, ponemos a cualquier político que fracasa, la mandamos a la embajada. Eso es una debilidad institucional enorme. Debilidad institucional enorme. Y hoy hablabas vos de que a veces hay en las cortes, las supremas cortes, etcétera, algunas personas que a veces no son partidarias del presidente del turno. Claro. Y yo cuando te decía que me opuse aquella vez al número de miembros, a que se incremente el número de miembros de la corte, creo que terminaba mis palabras diciendo un ejemplo del presidente Roosevelt, que cuando asume tenía en la corte de los Estados Unidos un hombre que era totalmente anti-Roosevelt. Lo dejó y terminó siendo un acérrimo defensor del presidente Roosevelt. Sí, totalmente. Yo creo que la acción
lo que uno hace, cómo se maneja, cómo actúa con coherencia, honestidad, etcétera, es la que en definitiva logra que las cosas Yo creo que se tenemos corrijan que y se resuelvan. volver a la normalidad en la Argentina. Volver a la normalidad significa tener un poder judicial independiente que funcione, que le dé respuestas a la gente, porque hoy una sentencia promedio son 5 años. Así es. Con jueces que verdaderamente estén formados, por eso hacemos mucho hincapié en lo que es la escuela judicial. Y en mi caso, que encabezo el jury, quiero distinguir entre los jueces buenos y los jueces malos. Y los jueces malos tienen que estar destituidos, Pocho. Así es, Y los jueces buenos tienen que ser premiados. totalmente. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que mostrarle a la ciudadanía. Y ese es un shock de credibilidad Premiado que con tenemos el que generar. ascenso o lo que fuere, porque en realidad la obligación es que actúen bien, ¿no? Totalmente. Te quedan 2 minutos, 3 minutos nos quedan, así que adelante con lo que vos quieras explicarle. Invitar que a van los a abogados, participar, ¿no? invitar a los abogados a que participen este martes. ¿Cuántos socios hay, se sabe? Hay un padrón de 47.000 abogados y en esta elección en general votan 6.000. Hay muy baja concurrencia. Yo no juzgo ¿A eso. qué se debe la Y por una falta, porque hay una crisis de representatividad enorme en todos los ámbitos y este es un ámbito más de crisis de representatividad y el abogado normal de a pie trabaja y en su estudio y va con su familia y no quiere entrar en lo que es la política de la judicial. Yo lo que digo es, Yo creo que es un error. Yo creo necesitamos que la que gente participen. tiene que ser protagonista. Necesitamos que participen. Abogados de pie O es si una no, no alternativa tenemos, independiente. en eso. querido Agustín, si no tenemos derecho a reclamar nada si no participamos. Si nos Es dedicamos a ganar un horario, a estar en la fundación, no nos preocupamos por lo que ocurre con las instituciones, Es un con minuto. la división de poderes, Se, es un se error vota en el garrafal. Colegio Público de Abogados, Corrientes 1441, de 9 de la mañana a 18 horas. a la de Capital también se vota en el, en el Colegio Público de Abogados. No en Montevideo 640. No. En el Colegio Público de Abogados de la calle Corrientes y Uruguay. Ahí el abogado de a pie que esté trabajando el martes que viene y se quiera dar una vuelta, vengan, participen. Elijan lo que elijan, pero vengan y participen. Claro, es de enorme importancia. Así es. Trascendental importancia. Sin diría. duda, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que en muchos casos es espejo en la Argentina. Entonces, yo te pido que repitas antes que termine las 3 listas. La de ustedes, Nosotros somos abogados de pie, después está la lista Gente Derecho que va con el PRO, y después está Abogados Pluralistas, que es la Unión Cívica Radical. Nosotros no respondemos a ninguna orgánica partidaria, digamos. claro, Queremos responder al matriculado independiente. me parece muy bien. Yo te agradezco enormemente, querido Agustín. Te felicito por la tarea que realizan. Sé que han conformado un equipo Así es. que puede sacar más o menos votos, esto no es lo importante. Lo importante es que se trabaje pensando en el mediano y largo plazo. Hicimos una gran elección, vos bien lo dijiste, el 9 de septiembre, Exacto, para el Colegio Nacional, para el Consejo de la Nación. Consejo de la Nación, Así que estamos muy entusiasmados. que alguna vez yo tuve el honor de integrarlo, pero Sí. éramos 20, Sí. ahora son 13, de los cuales son 7 políticos. Ujú. Yo creo que hay que, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución, que habla del equilibrio, que el Consejo de la Magistratura Nacional también tenga el equilibrio y no mayoría adicta al oficialismo de turno. Exactamente. Te felicito, Gracias. te deseo suerte Gracias. Muchas y gracias. da mucho gusto trabajar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Acabamos de hablar de la trascendencia, de la importancia
de tener instituciones fuertes, división de poderes, sistema republicano, y un joven como Agustín Pese, con el equipo que él conforma de abogados de pie, se presenta a las elecciones del colegio de la capital, de la ciudad de Buenos Aires. Y también antes se había presentado al Consejo Nacional. Se vota el 18 en el Colegio Público de Abogados. Qué enorme trascendencia que tiene que la justicia actúe como verdaderamente corresponde, que actúe sin presiones, que actúe en forma totalmente independiente, porque está en juego la vida, los derechos de las personas. Y hablando de los derechos, voy a también referirme a lo que hablamos con el doctor Daniel Montamac con respecto a este tema de YPF, Chevron, a las manifestaciones del ingeniero Aranguren. Creo que todos tienen que tener igualdad ante la ley. YPF es una sociedad del Estado por un lado y en otro momento actúa como una empresa privada. En definitiva, se me fue el tiempo y lo que quiero decir para concluir es que de una vez por todas tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. Vamos a cometer errores, pero seamos ecuánimes, seamos serios, seamos responsables. Busquemos el bienestar general y no el interés particular. Pensemos en el mediano y largo plazo. Y como decía yo cuando hablaba con el doctor Montamac, de esta legisladora guatemalteca que decía, no es una cuestión de izquierda ni de derecha, es una cuestión de populismo versus república. Avancemos entre todos hacia el entendimiento, hacia la unidad nacional y hacia la grandeza del país. Ese es el objetivo, o son los objetivos que tenemos que perseguir. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.